yo quiero en esta noche compartir una reflexión para su vida, ¿sí? La Biblia en Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos escuchando en este tiempo? Y hoy cuando Dios me daba esta palabra a la mañana en mi devocional, me llevaba el Señor a la mujer que tenía flujo de sangre, que hacía 12 años que ella estaba sufriendo, ¿sí?, el flujo de sangre, pero ella escuchó que Jesús iba a pasar por ese lugar. Y cuando escudriñaba la palabra de Romanos 10:17, tenemos dos voces siempre que escuchar. Tenemos la voz negativa y tenemos la voz de esperanza, la voz de la fe, ¿no? Y decía yo, ¿qué estamos escuchando en este tiempo? Y lo importante es, la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Cuando nosotros oímos palabra de Dios, cuando nosotros comenzamos a oír el mensaje de Dios, nuestra fe comienza a agigantarse, nuestra fe comienza a levantarse, porque estamos creyendo en lo que escuchamos de Dios. Pero cuando escuchamos lo negativo, cuando escuchamos todo lo malo, ahí es como que la fe no puede crecer y comienza a crecer en nosotros los miedos, los temores, las dudas, todo lo contrario a la fe. Pero escudriñaba y me acordaba de la mujer que tocó el manto de Jesús, la mujer que sufría, que habla en Lucas 8:43, que habla de cuando la mujer, se los voy a leer, la mujer toca el manto de Jesús. Tremenda palabra, dice en Lucas 8:43, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una mujer que estuvo 12 años con flujo de sangre, que había recorrido los médicos y se quedó sin nada, ya sin recursos, sin forma, sin manera. En esos tiempos, las mujeres que estaban con el flujo de sangre, ella era repudiada. Era una mujer que yo me imagino, permítanme tener mi historia, mirarla a mi historia, ¿no? Yo me imagino una mujer temerosa, una mujer insegura, una mujer con vergüenza, una mujer que se habrá encerrado. Imagínense 12 años en la misma condición. Una mujer cuando está con su periodo, ¿qué pasa? Se debilita, le duele todo, no tiene fuerza, hasta el ánimo, el carácter se transforma, ¿no? Y entonces yo me imagino a esta mujer 12 años con un flujo de sangre sin parar, me la imagino sin fuerzas, me la imagino sin ganas, me la imagino entristecida, no poder salir afuera con libertad como todo el mundo lo tenía. Me imagino que habrá estado encerrada, y no tan solo eso, sino quedó sin nada, aún en lo económico, porque la Biblia habla que gastó todo y lo encontró sin esperanza. Una mujer sin esperanza, luego de gastar todo lo que tenía con el médico, y nada pudieron hacer por ella. Me imagino que no habrá sido su mejor forma, su mejor tiempo. Pero ella dice que estaba en su casa y escuchó hablar de Jesús. Porque yo digo, ¿cómo sabía que venía? Porque en algún momento habrá escuchado y sabía quién era Jesús. Escuchó, por eso su fe tenía fe que si ella llegaba, iba a ser sanada.
Si ella llegaba a él, iba a ser sanada. ¿Por qué? Porque habrá escuchado hablar de Jesús y de los milagros que hacía Jesús. Vaya conmigo a esta historia. Una mujer sola, una mujer mal. Yo me imagino que hasta ni su esposo ya la habrá querido estar con ella por estar padeciendo esta enfermedad de años. Pero qué lindo es cuando ella escuchó que Jesús iba a pasar por ese lugar. Yo me imagino que habrá comenzado su fe a moverse, su esperanza habrá comenzado a levantarse. ¡Wow! ¡Qué lindo! Habrá dicho, estas son mis pocas fuerzas. Porque me imagino que ya no se podría mover por sí sola, pero me imagino que se habrá levantado como pudo. Dijo, va a pasar Jesús, puede ser mi momento, puede ser mi día, puede en este momento que yo me cruce con Jesús, puede ser que cambie la historia que tengo hace 12 años y que fue imposible de ser cambiada de otra manera, que no pudo ni la plata, no pudo el tiempo, no pudo nada. Pero ella, yo me imagino que habrá dicho, este es mi momento, porque tenía fe, porque ella sabía que si se acercaba a Jesús, algo iba a suceder en ella, a pesar que ya sus fuerzas no estaban, a pesar que ya tal vez era su último recurso, pero ella se levantó. Fue como pudo. Me imagino que no habrá ido corriendo. Se habrá tomado su tiempo para levantarse, para prepararse. Se habrá tomado su tiempo para caminar y llegar hasta ese lugar. Y de repente llega y se encuentra con una multitud de gente. Me imagino ese momento y me imagino estar en el lugar de esa mujer. Con pocas fuerzas, pero caminó y se fue abriendo camino para llegar hasta donde estaba Jesús. Y con temor para que nadie la mire y para que nadie le diga nada, para que nadie la castigue, para que nadie la acuse. Yo me imagino que habrá caminado como pudo y llegó y tocó, dice, el borde de su manto. El borde. Simplemente tocó el borde y dice que al instante se sanó. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Vaya conmigo un momento. Yo me imagino el corazón de esa mujer, llena de temor, llena de miedo, llena de incertidumbre, pero tenía la esperanza y la fe puesta en Jesús. Y dice que en esa multitud llegó y lo único que atinó fue a tocar el borde del manto y fue sanada. Que Jesús se para y en un momento dice, ¿quién me tocó? Usted sabe la historia. Y los discípulos dicen, maestro, pero la multitud te aprieta. Pedro decía, la multitud te aprieta. ¿Quién va a saber quién te tocó? Y el Señor le dijo, sí, alguien me tocó porque poder salió. ¡Qué glorioso! Y ella con timidez se acercó y le dijo, yo fui maestro. Y le contó lo que había sucedido en su vida. Y contó el milagro. Qué lindo cuando Jesús le dice, mujer, tu hija, tu fe te ha salvado. Recibió sanidad. Mire, 3 puntos. Recibió sanidad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Y por 3er punto, vete en paz. Dios es un Dios completo. Y hoy Dios pasa por tu casa. Hoy Dios pasa por tu casa. A Dios le place hoy pasar por tu casa. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Lo negativo? ¿Qué estás escuchando? Enfermedad de acá, muerte de acá, de un día para otro. No había 40 enfermos, hoy somos muertos, hoy somos 400 y pico. Y dentro, no sé, cuando vemos la noticia esta noche, seguro que... Pero ¿qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que estamos escuchando como iglesia? Seamos como esta mujer, que caminemos en la fe. Comencemos a escuchar palabra de Dios. Comencemos a escuchar. No miremos lo que se están enfermando cada vez más. Miremos los que se están sanando. Miremos que el que tiene el poder y toda autoridad para vencer la muerte, para vencer toda enfermedad, para romper toda cautividad, sigue vivo y es Jesús.
¿Dónde estás mirando? ¿Qué es lo que estás escuchando, iglesia amada de Dios? Es tiempo que nos levantemos como hijos de Dios en fe, que le comencemos a creer a la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Me viene a memoria la palabra cuando Jesús camina sobre el mar y estaban los discípulos en la barca en el medio del mar y se les presenta Jesús. Y Pedro, desafiándole, dice: Maestro, si eres Jesús, haz que yo camine sobre el agua. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo: ven. Si búsquenlo en la Biblia, en Mateo 14:30. Búsquelo. Y dice que lo llamó a Pedro. Y Pedro caminó, iba hacia Jesús, mirándolo a Jesús, iba sobre las aguas. Pero dice que comenzaron a soplar los vientos. Comenzó a soplar los vientos. Y que Pedro en un momento mira para un costado porque escuchó los ruidos del viento, de las olas. Y al escuchar el ruido y el viento que de la tempestad que había en el mar, dice que desvió su mirada y comenzó a hundirse. Y ahí cuando Pedro reacciona dice: Jesús, sálvame. Y ahí Jesús extendió su mano y trajo a Pedro. Y el Señor le pregunta: ¿por qué has dudado? Hombre de poca fe. Hoy estamos... ¿Qué ejemplo quieres tomar? ¿El de la mujer que tocó el manto de Jesús envuelta en una enfermedad? Era una realidad. Sí, estaba enferma hace 12 años. No negó su realidad, pero tuvo fe. Y ella necesitó ir al encuentro de Jesús. Y está Pedro, que también sabía que estaba Jesús. Pero ¿qué pasó con Pedro? Comenzó a escuchar lo que sucedía. Él vio una realidad, sí, vio una gran tempestad. Escuchó los vientos soplar. Y él dudó y ahí comenzó a hundirse. Hombre de poca fe, le dijo el Señor. ¡Wow! Yo quiero que me diga el Señor: hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Antes que me diga: hombre de poca fe. ¿Qué lugar te encuentras hoy? ¿En qué situación? Sí, podemos ver hoy todo mal, todas malas cosas negativas, podemos ver los vientos soplar, pero no desvíes tu mirada del Maestro, porque ahí es donde nos hundimos. Ahí cuando desviamos y comenzamos a escuchar cosas negativas, cosas que no vienen de Dios, ahí es donde nosotros comenzamos a hundirnos como hijos de Dios. No mires tu situación, no mires la dificultad que hoy. Nadie está ajeno de lo que está pasando. Nadie está ajeno de lo que está sucediendo. Nadie está mirando para otro lado. Pero quiero animarte en esta noche a que comiences a escuchar la voz de Dios, a que comiences a escudriñar palabra de Dios, a que comiences a orar y digas: Señor, trae a memoria tu palabra sobre mi vida. Vaya a la Biblia, vaya a la palabra y comience a escudriñar. Acá está todo esto. Esto nunca deja de ser la palabra de Dios, nunca deja de ser. La palabra es palabra de Dios, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y cual sea tu situación, acá está la solución para tu vida. Pero escuchando palabra de Dios, activando la fe en el Señor, es donde las cosas van a ser transformadas. Cuando Pedro pidió el socorro a Dios, ahí dice que comenzó a calmar la tempestad. Iglesia, comencemos a levantarnos y comenzar a mirar a Jesús, a tomarnos de su mano y saldremos ilesos de esta tempestad. No sé cuál es la situación hoy. No sé si son los hijos, no sé si es el esposo, varón, no sé si es tu esposa, no sé si es laboral, no sé si es económico, no sé si es la salud, no sé qué es lo que hoy estás enfrentando, qué es lo que tienes hace años que estás viviendo y que no puedes ver una respuesta. Hoy te animo
Hoy traigo una palabra de parte de Dios a tu vida, campeón. ¿A dónde estás mirando, varón? ¿A dónde estás mirando, pequeño de Dios? ¿Qué punto es el que estás mirando? ¿Qué es lo que está soplando a tu alrededor y que te está desviando de la mirada del Maestro? Hoy es el día donde podés pedir el socorro de Dios. Hoy es el día donde podés pedir el socorro al Padre. Y dile, Maestro, sálvame, porque perezco. Maestro, sálvame, porque mi familia se viene para atrás. Maestro, agarra mi mano fuerte, porque siento que esto se me hunde, que esto se me pierde. Pero qué lindo cuando acudimos a Dios con sinceridad, qué lindo cuando acudimos a Dios con el corazón. Y nos reconocemos que somos hombres, que hemos fallado y que hemos dudado y que las fuerzas son pocas. Qué lindo que no importa la situación, nadie está para condenar. Pero lo que yo quiero hoy, que puedas acudir al Señor. Vuelve tu mirada al Señor. Tus oídos, deja que susurren los vientos, pero escucha y mira lo que papá Dios te ha prometido. Dios no es hombre para prometer y no cumplir. Dios no se olvida lo que ha soltado sobre tu vida. Dios no borra lo que ha escrito sobre tu vida. Dios no se arrepiente. Quiero decirte en esta noche que es tu oportunidad. Por eso hablaba desde el comienzo que Jesús se hace presente hoy en tu casa. Así como lo hizo con Zaqueo. Se presentó en la casa de Zaqueo y todo cambió. La historia de Zaqueo cambió. Zaqueo era conocido por Jesús. Zaqueo, el Señor le dijo, Zaqueo, es necesario que more hoy en tu casa. Cuando nadie lo quería, Zaqueo, porque era un ladrón, porque se quedaba con los intereses. Nadie lo quería, Zaqueo. Pero qué lindo que Jesús lo conocía y le dijo, quiero hoy morar en tu casa. Jesús, cuando pasó a la casa de Zaqueo, todo fue transformado, cambió su historia. Cuando Jesús fue a la casa de Jairo, porque su hija había muerto, Jesús sacó a los incrédulos afuera y quedó él y la niña y resucitó. ¿Qué es lo que está muerto hoy en tu casa? Invítalo a Jesús. ¿Qué se murió en tu casa? La armonía, la paz, la unidad, el amor. ¿Qué es lo que murió en tu matrimonio? Invítalo a Jesús, llámalo a Jesús, acude a Jesús. Dice que la niña resucitó, la hija de Jairo. Pasó Jesús. Me vienen tantas historias que están aquí, pero que tienen un contenido tan poderoso. Tenés vida, tenés la promesa, tenés la palabra, tenés vida, tenés para mucho más. Escucha a Jesús. Déjalo que habite en tu casa. Permítele que Él more en tu casa. Permítele al Señor que Él entre en tu casa, que se cruce, se tope contigo. Porque cuando Jesús pasa a nuestra casa, cuando Jesús pasa a nuestra vida, cuando nos topamos con Jesús, no somos lo mismo. Entonces vamos a creerle a Dios. Saque fuerza de donde no tiene, como hizo la mujer del flujo de sangre. Saque fuerza de donde no tiene. No importa los años que han pasado. Pero créale a Dios. Créale a Él. Vuelva su vida al Señor. Hay muchos que dicen, pero yo voy a la iglesia. Sí, pero a veces estamos en la iglesia, pero no estamos. Pedro estaba con Jesús y se estaba hundiendo. Porque estaba con Jesús, pero estaba mirando para otro lado. ¿Para dónde estás mirando? Sí, estás con Jesús, estás en la iglesia, pero tu mirada está en otro lado.
Muchos me dicen, pero sí creemos en el Señor, sí, pero tus actos son otros. Tus actitudes son otras, tu forma de hablar es otra, tu forma de conducirte es otra. Y este es el tiempo que en medio de la tempestad, en medio de cada crisis, hoy Dios quiere levantarte. Hoy quiere Dios mostrar su poder a través de tu vida. ¿Qué tienes para hablarle a otro? Escuchamos por todos lados, aún tenemos familiares que dicen nos vamos a morir todos. No, esto se viene peor, esto se va a ir sumando cada día más, no vamos a tener trabajo, no vamos a quedar sin comer. Uy, los chicos, uy esto, uy el otro. ¿Y nosotros qué decimos? Sí, tenés razón, sí, es verdad, sí, cada vez peor. Dios nos guarde. No, usted póngase como el hombre, la mujer de fe. Créale a Dios. En medio de la tempestad yo voy a ver su gloria, porque Dios traerá paz en medio de la tormenta. Yo le creo a Dios que Él sigue haciendo milagros. Levántese como iglesia y comience a frenar toda obra del diablo, todo lo que me quita la paz, todo lo que me roba la paz, todo lo que me produce angustia, no viene de Dios. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Lloremos. No, levántese como hijo de Dios. Levántese como una mujer de Dios a proclamar palabra de Dios. Ninguna peste tocará mi morada. Ningún mal me hará daño. Lo hemos escrito en papelito y lo hemos pegado por todos lados. Pero créalo, vívalo. Porque un papel escrito no me hace nada, se rompe. Ya vaya a buscarlo, no están más. Pero esa palabra tiene que ser viva y eficaz dentro mío. Y cuando es una palabra viva y eficaz, camino y actúo como esa palabra. Créale a Dios y comience a vivir como hijo de Dios. Tómele los brazos, las manos al Señor. Diga, Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Y sea como la mujer que tocó el manto. Tenga fe. Tenga fe y confianza que Dios lo hará otra vez. Porque nosotros tenemos un Dios que no se cansa. Nuestro Dios es un Dios que no se cansa. Es incansable. Nosotros nos cansamos. Nosotros nos fatigamos. Nosotros nos agotamos. Pero Dios no se cansa. Nosotros nos desanimamos, Dios no se desanima. Nosotros nos arrepentimos muchas veces de lo que prometemos y no cumplimos. Dios no se arrepiente de lo que Él ha prometido a sus hijos, lo que Él ha prometido a su novia, a su iglesia. Él no se arrepiente. Así que vuélvase a Dios y comience a oír palabra de Dios. Comience a escuchar palabra de Dios. Comience a profetizar, profetice la palabra de Dios, viva la palabra de Dios, camine sobre la palabra de Dios. Esto tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Dice la palabra, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nunca va a dejar de ser. Créale a Él, más que nunca. Salga de su casa como la mujer. No estoy hablando a lo que tenemos que andar por en la calle haciendo lío. No, estoy hablando de que salga de su casa, salga del temor, salga del miedo, salga de esa mentira que lo envolvió Satanás y lo está teniendo presionado, callado, enmudecido. Hay muchos cristianos que están desesperados, hay muchos que están cayendo en depresión, hay muchos ancianos que están sufriendo depresión, que están sufriendo ataques de pánico. ¿Dónde estamos nosotros los que le creemos a Dios? Que se mueran. Y bueno, en la pandemia no. Yo le creo a la palabra de Dios. Vaya, acérquese a una de esas personas. Rompa todo espíritu del diablo y levante a esa persona en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que hacemos? Enmudezcan en el nombre de Jesús las voces negativas
y créale a la palabra. Créale a la palabra, créale a Dios. No lo que un hombre te está diciendo, una mujer te está hablando. Palabra de Dios. No te estoy hablando el libro de Verónica, el libro de Sergio Palacio. Te estoy hablando palabra de Dios, que es poder, es potencia, acompañada con el Espíritu de Dios. ¡Ah! ¿Quién te podrá hacer daño? ¿Quién te podrá detener? ¿Quién podrá taparte la boca para que no prediques la palabra de Dios? ¿Qué enfermedad, qué peste podrá tocar tu morada? Cuando Dios está contigo y cuando la fe está más viva que nunca. No fe puesta en un hombre, fe puesta en Dios, el autor y consumador de la vida. ¡Ay, qué lindo! Que ni la misma muerte lo pudo vencer. A ese Dios, a ese Cristo estamos predicando. Y este es el mejor tiempo. Este es el mejor tiempo, este es el tiempo clave, donde los hijos de Dios nos levantaremos como antorcha, nos levantaremos como un estandarte, y por más que nos vengan a hacer frente, no nos van a poder detener, porque Dios peleará por nosotros, y si Dios pelea por nosotros, nada ni nadie nos podrá hacer daño. Lo dice su palabra. Así que te animo a que te levantes hoy. Te animo a que corras a tocar el manto de Jesús. Papá, pasa por casa. Papá, pasa hoy por tu casa. Cambia la historia. Cambia la historia en fe. La fe puesta en Él, poniendo la mirada en Él. Y la tempestad va a calmar. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Lo importante es que me encuentre con fe, me encuentre más fuerte que nunca predicando su palabra, y moraremos con Él para siempre. Pero que no se encuentre firme en la fe y con la esperanza más fuerte que nunca en este Dios poderoso. ¿Qué te parece si ahí en tu casa donde estás adoramos al Señor? Tómate este tiempo para adorarlo a Él y para hacer de tu hogar una habitación, y que su Espíritu Santo comience a trabajar en tu vida. Déjalo que descienda, déjalo que more, déjalo que Él se haga presente en tu hogar. No importa si hay hijos, no importa si hay esposo. Como dijo una conductora, si querés llorar, llora. Qué lindo que es cuando uno se quebranta y se humilla ante la presencia de Dios. Qué lindo es cuando rendís tu corazón a los pies de Jesús. Qué lindo es cuando quebrantás tu alabastro, quebrás el alabastro, quebrás tu corazón y lo rendís a los pies del Señor. A María no le interesó quién estaba alrededor, quién opinaba y quién no. No importa. Algunos dijeron, esta le va a adorar y esto le va a dar. No importa. Ella estaba sabiendo lo que hacía y a quién se lo hacía. Así que hoy rinde tu corazón, quiebra tu alabastro. Y si hay que pedir socorro, pídalo sin vergüenza. Pídalo, porque de seguro que papá acudirá a tu llamado. No nos dejará huérfanos. Él no nos desecha. Él no nos abandona. Él está presente hoy en tu hogar con un mensaje para que te levantes. Porque con Él todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No dice algunas cosas. Todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haz hoy de tu casa, haz un altar para Él. Quiebra tu alabastro y permítele al Señor que more en tu casa. Siéntete digno, siéntete honrado, privilegiado, que Dios hoy quiera morar en tu casa. Adoramos a Jesús.